Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenida, un gusto de verles. Esto mismo. Entonces, la reflexión de hoy tiene como título Jesús, un ministerio del llamado, tema para hoy día. Así que, hermanos, al entrar en contexto o a modo de introducción, nosotros en nuestra sociedad se ha dado cuenta que somos llamados de distintas maneras en nuestra sociedad. Hay ciertos mecanismos que cuando los entendemos que nos están llamando. Por ejemplo, ¿se acuerda de alguno? Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio y sonaba la campana y no era la hora del recreo. ¿Cómo se llamaba esa operación? La operación Daisy o la operación de evacuación. No sé si ha cambiado esto en los colegios, sigue siendo lo mismo. Hermana Silvia, directora del Colegio Cristiano Nobel, ella hemos estado en comunicación. No ha cambiado. Ahí hay que hacer estas operaciones Daisy, suena la campana y uno sabe que está siendo llamado ¿a qué? O a salir o a esconderse, refugiarse debajo de los, se le llamaba los pupitres anteriormente, ¿ya? Pero es un llamado, ¿ya? ¿O qué otro llamado tenemos en caso de un sismo y estamos en una zona costera? ¿Se acuerda del llamado que recibimos? En un mensaje de texto en nuestros teléfonos celulares, los que estamos en la zona, reciben un mensaje y es un llamado ¿a qué? A arrancar con orden, por favor, con orden, y subir a las alturas, a los cerros, hasta ciertos metros para poder entonces ponerse resguardo. Es un llamado. ¿Qué otro llamado? ¿Se acuerda de otro llamado? Anteriormente, cuando uno vive cerca de una iglesia que tiene un campanario. Era el llamado porque iba a empezar el servicio religioso del día. Y así, tenemos distintos llamados. El tema es que cuando vemos el teléfono y nos están llamando, el jefe. o nos están llamando de una hora que pedí, me están llamando del hospital porque justo pedí una hora. ¡Qué buena llamada! Claro, y hay llamadas que inquietan, hay llamadas que preocupan, o hay llamadas que a las 2, 3 de la mañana, si el celular vibra, uno se inquieta. Pero estamos llamados en nuestra sociedad. Estamos acostumbrados a que se nos llame. Por eso vamos a hablar en este caso hoy día acerca de Jesús, entendiendo que tuvo un ministerio en este caso del llamado, y para eso quiero basarme en un relato, del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Evangelio de Lucas, si bien es cierto puede aparecer en la pantalla, pero también si usted lo puede buscar en su Biblia y tenerlo abierto, sería un apoyo doble, ¿ya? Aparte de tenerlo entonces en la pantalla. Hubo distintos relatos, hubo distintos momentos, y uno de esos momentos es que vivió Jesús este contexto de llamar. Él llamó en sus 3 años de ministerio. Una de las características es que llamó. No solamente predicó, sanó, vino a la cruz, sino que gran parte del tiempo dedicado en estos 3 años de ministerio fue a llamar. Y pasó este relato, este hecho, que cuando iban por el camino, alguien se acercó a Jesús y ¿qué le dijo? Le dijo, te seguiré donde quiera, como dice ahí, donde quiera que vayas. Algunos se asoma entre toda la gente. Y Jesús, ¿qué dice? Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, en este caso, su cabeza. Y cuando eso sucede, el relato bíblico continúa diciendo que a otro le dijo, sígueme, llamado, sígueme. Y Señor le contestó a aquel le dijo, no sabemos quién, y que le responde, primero déjame ir a enterrar a mi Padre. Y Jesús que dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, fue lo que le replicó Jesús. Y sigue la historia diciendo que otro afirmó, te seguiré Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió y termina el relato, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Es un relato interesante que merece una importante explicación.
ya un exégesis interesante que nos tomaría bastante tiempo, porque detrás de cada persona que aparece aquí, porque aparece uno que se ofrece para seguir a Jesús, aparece otro a quien Jesús le dice, sígueme, y finalmente aparece otro, sí, yo te quiero seguir, pero primero. Y los dos últimos justamente usan como esta palabra, primero déjame terminar esto, concluir con esto, acabar con esto, y luego te seguiré. Anteponiendo, mejor dicho, otra prioridad, otra tarea, en este caso al llamado. El primero que se ofrece para seguir a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Algunos lo han calificado como el emocional, como el rápido, como el que no lo piensa, como que actúa, como que da el paso y no recapacita y no cae en la cuenta de lo que significa, ¿qué cosa? Seguir al Señor. Y después cae en la cuenta de lo que esto significa. Tomé demasiado rápido la decisión. Hay que tomarla, pero también hay que pensarla. Hay que considerar los costos, lo que eso significa. Señor, te seguiré donde quiera que vayas, no importa si a la China, no importa si al desierto, no importa el clima, no importa el lugar, no importa. Pero Jesús, ¿qué le dice? Oye, cae en la cuenta de que, ¿qué cosa? Las zorras tienen donde vivir. ¿Qué cosa? ¿Quién más? Las aves tienen donde vivir. Pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, considera que no va a ser cómodo. Considera que en donde nos pille la noche, digámoslo así, ahí vamos a tener que dormir. Considera la incomodidad, considera el precio, considera. Así que cuidado, te seguiré donde quiera que vayas sin haber pensado lo que esto significa. Sí, Jesús, hermanos, nos llama. Y llamó a uno, le dijo, sígueme. Y ese dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Algunos han creído que tal vez su padre estaba agonizando en los últimos momentos y esperaba que entonces partiera para poder cumplir con este deber como hijo y enterrarlo. O algunos han pensado que tal vez ya recién había fallecido y quería cumplir con esta tarea para luego seguir al Señor. Como sea, no tenemos claridad al respecto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que otros hagan lo que pueden hacer, pero esto que solo tú lo puedes hacer, hazlo tú. Otros pueden hacer esas cosas. ¿Cuántas veces nos creemos suficiente o necesario ya y que no se puede hacer las cosas si no estoy yo? Y por eso, Señor, cuando me desocupe de esto, te voy a seguir. Deja que los otros hagan eso, pero tú sígueme. Entonces hay una reflexión interesante que hacer si lo meditamos con más calma. Deja que primero me despida de mi familia. O sea, algunos han creído que eso tiene que ver con darle más importancia a las relaciones, a otras personas que al Señor. Como que primero está esta relación que tengo con tal persona, mi esposo, mi esposa, mis hijos, no sé, en mi núcleo familiar, este apego que es tan grande que me impide seguir al Señor. Como sea, hermanos, haga usted su propia reflexión de este pasaje. Hay una riqueza tremenda, uno le puede dar vuelta, se pueden reunir grupos en su casa y analizar este pasaje y le aseguro que van a sacar mucho mientras se toman un mate, mientras hacen un tejido. Pueden ustedes estar comentando este pasaje y mucho material va a salir al respecto. Hermanos, es posible encontrar en el ministerio de Jesús episodios donde claramente Jesús lo encontramos llamando. Fue parte del ministerio de Jesús, llamar. Cuando, por ejemplo, encontramos al inicio del Evangelio de Mateo, al inicio del Evangelio de Marcos, ya encontramos de Lucas, encontramos cómo al iniciar su ministerio Jesús comienza a llamar ¿a quiénes? A los llamados primeros discípulos. Ustedes saben que llamó a Pedro, llamó a Andrés, ya su hermano, llamó a quién más, a Jacobo, llamó a Juan, y eso aparece relatado. El ministerio del llamado, y le dice a Pedro, deja las redes, deja de esta tarea, porque yo te voy a hacer a partir de ahora, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Así que Pedro dejó su trabajo, dejó las redes. Luego encontramos en Mateo capítulo 9, como también encuentra en este caso a Mateo, que era un cobrador de impuestos, Leví, su nombre anterior, y le dice y se acerca al banco de los tributos. ¿Y qué? ¿Cuál es la única palabra que le dice? Sígueme, nada más. Deja lo que estaba haciendo
y se va con Jesús y le ofrece su casa, le abre su puerta y ahí se encuentra entonces con Jesús. Y encontramos también el llamado a los 12 discípulos, cuando Jesús pasó toda la noche orando, el pasaje de Mateo capítulo 3, versículo al 19, Lucas 6, uno va a encontrar que Jesús llamó a sus discípulos, pasó toda la noche orando, luego los llamó y aparece el nombre de ellos. O sea, un ministerio del llamado. Y estos son solamente algunos ejemplos que encontramos en la Escritura donde efectivamente Jesús llamaba. Entonces, hermanos, hago la pregunta, ¿en qué dirección me está llamando Jesús hoy? Mirando el ministerio de Jesús, mirando las Escrituras, mirando los Evangelios, mirando lo que Él vino a hacer, ¿a qué y en qué dirección me está llamando el Señor hoy día? Al menos quiero compartir cuatro direcciones, 4 brazos, 4 ejes, que son los ejes o el camino, la dirección en la cual el Señor nos está llamando. Número 1, ¿a qué nos está llamando? Por supuesto, nos está llamando, el llamado principal por el que parte el Señor, es un llamado ¿a qué? A la salvación. O sea, hay un problema tremendo en el mundo entero, es que el mundo entero está perdido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, la carta del apóstol Pablo dice que no hay uno bueno, no hay uno que busque a Dios, todos se han descarriado, todos se han perdido. Hermano, este problema es mundial. Todo el mundo está perdido. De tal manera que cuando uno fallezca, pierda la vida, parta de este mundo, se va a encontrar con el infierno, con la perdición, la condenación eterna, y esta verdad yo no la puedo disfrazar, no la puedo pintar de colores bonitos, no le voy a hacer arbolitos, ni soles, ni flores. Tengo que decir como dice la Escritura, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, esto es una cruda realidad, una cruda verdad. Si yo no me apercibo, si yo no me preparo, si yo no hago lo que tengo que hacer para salvarme, me hundo. Este es un naufragio, este barco, este mundo se está hundiendo, En un momento tal esto se va a hundir totalmente, por lo tanto es importante tomar las medidas del caso. Así como toda la gente que navegaba en el Titanic corrió para allá, buscó botes, no habían botes, buscó en qué sujetarse y flotar una vez que el barco se hundió. Así debe ser la preocupación de cada ser humano, de cada persona, ¿de qué? De salvarse, porque esto se está hundiendo. No hay forma de que el hombre y la mujer puedan hacer algo para salvarse por sus propios medios. Nadie se puede salvar por sí mismo, por más que nos gastemos haciendo cosas buenas, viniendo a la iglesia, siendo la mejor persona, pero no hay ninguna obra de justicia, no hay ninguna obra buena que nos haga ganar el cielo. No se puede. Ya muchos lo han intentado y fracasaron. Así que no hagamos lo que ya sabemos que no tiene ningún resultado. Nadie puede ser salvo por sus propios medios. Así que, hermanos queridos, solamente Jesús fue el único que nos sustituyó en la cruz y cargó nuestro pecado, cargó nuestra condenación, y Él fue castigado, Él fue muerto y resucitó para darnos salvación. Por lo tanto, el que tiene al Hijo, que tiene la vida. Mire, Juan capítulo 5, versículo 24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan capítulo 6, versículo 47 señala: de cierto os digo, el que cree en mí, que tiene vida eterna. Vida eterna. Hermanos, el llamado principal, primario, inicial de Jesús es un llamado a ser salvo. ¿Alguien acá no es salvo todavía? ¿No es salvo? Si no eres salvo, Jesús te está llamando a que seas salvo, porque esto se está hundiendo. Podríamos tener un buen trabajo, podríamos tener buenos estudios, podríamos tener un buen título, podríamos tener una buena economía. Todo eso podría hacernos feliz, pero nada de eso gana lo más importante en el mundo, que es la salvación.
Y el que es salvo hoy día, tiene que celebrar, tiene que cantar, tiene que alegrarse. No tiene nunca que olvidar el regalo que Dios nos dio. Porque por gracia, dice la Escritura, somos salvos por medio de Jesucristo. Y esto no es de nosotros, es por la fe. La fe es un don de Dios. La salvación, la vida eterna, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Lo que se tiene que hacer solo es creer en Cristo. ¿Has creído en Cristo? Si hay alguien acá que no ha creído en Cristo todavía, no le ha entregado su corazón, no le ha rendido su vida, tienes que hacerlo hoy porque esto se está hundiendo. La vida nadie la tiene garantizada. Hoy, si estás aquí, si usted está ahí en su casa, tienes que tomar hoy día esta decisión, porque si Cristo vino, si Jesús vino, es para hacernos este llamado, un llamado a ser salvo. Un llamado a ser salvo. Gloria al Señor por todos los que escucharon este llamado un día y le dijeron: Señor, aquí estoy. Te entrego mi corazón, te doy mi vida, creo en ti. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así es el que es salvo, es que es salva. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Cuando se hundía el Titanic, justamente había un predicador que iba en el barco y justamente creo que el cocinero, algo así, lo encontró flotando. Y se acercó. Y cuando se acercó, le preguntó este predicador que iba en el Titanic. Está registrada la historia. Le preguntó solamente: ¿eres salvo? Y este hombre le dijo: no lo sé. Y el oleaje los volvió a separar. De pronto el oleaje los volvió a juntar y a encontrar. Y le volvió a preguntar: ¿eres salvo? No lo sé. Y este predicador le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al poco, este predicador se hundió, murió, pero este hombre, en medio del hielo, creyó en el Señor y fue salvo. 3 meses después llegó a un culto de oración en una iglesia en Estados Unidos y ahí contó el testimonio de cómo en el mar este hombre le predicó, le preguntó y en el mar él creyó. Él fue uno de los sobrevivientes de este gran naufragio del Titanic, 1912. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? Si hay alguien que no ha podido responder amén, hoy es la oportunidad. Si oyeres hoy su voz, la voz del Señor, no hay que endurecer el corazón, dice la Escritura. Hay que abrirlo porque este es el primer llamado a ser salvo. Porque si estamos aquí, la oportunidad se nos está dando, se nos está ofreciendo. El Espíritu Santo nos está hablando. Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree o no se hunda, sino que tenga vida eterna. Entonces, es un llamado, así que hermano, hermanas, cuando vaya por allí, vaya a compartir, háblele a los suyos. Cristo está llamando a ser salvos. Es su llamado, llamó en su ministerio y hoy sigue llamando a ser salvos. Así que si usted está acá, el Señor le dice: ven, cree, sé salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Número 2, ¿a qué también nos llama el Señor? Aparte de ser salvos, o una vez que ya somos salvos. Número 2, un llamado ¿a qué? Un llamado a ser un servidor, a ser un servidor. Porque si uno no vive para servir, se lo saben, si uno no vive para servir, no sirve para vivir. Lo dijo alguien. Pero Jesús lo dijo de esta manera. Mateo capítulo 20, versículo 28. En medio de un episodio, Jesús concluyó diciendo: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, si Él llama a servir es porque Él primeramente nos dejó el ejemplo. Él fue nuestro referente. ¿Ya? No fue alguien que predica y no practica. No, por el contrario, lo ejemplificó. Cuando Él estaba con los discípulos, cuando quedaban solo horas para la cruz, Él decía: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y Jesús estaba, ¿qué haciendo? Sirviéndoles a los discípulos. Y yo estoy sirviéndole. Fue el que se ciñó esa toalla a los lomos y ahí tomó
algo para entonces lavar los pies a los discípulos. Y lavó los pies a los discípulos. O sea, un ejemplo tremendo de servicio. Y cuando contó la parábola, ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? Esa parábola ha sido titulada así, pero es la parábola del samaritano, así nada más, parábola del samaritano. Recuerdan que este hombre se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y cuenta la historia de este hombre que fue asaltado, pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó ¿quién? Un samaritano de la aldea o de la provincia de Samaria, y fue el único que se agachó, se acercó, curó las heridas, lo cargó sobre su burrito y lo llevó a un lugar para el que lo cuidaran. Y pregunta a Jesús al final, de estos tres que pasaron mientras ese hombre estaba tirado en el suelo cuando había sido brutalmente asaltado, ¿cuál de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, fue el prójimo de este que estaba botado en el suelo? ¿Cuál de los tres? El samaritano. ¿Y Jesús cómo concluye? Anda y haz tú lo mismo. Es lo que nos dice el Señor. Estamos llamados a servir. No podemos pasar mirando para el lado. No podemos hacernos los que no vemos, sino que tenemos que ver. El ministerio del llamado, y tal vez me salgo del mensaje, el ministerio del llamado es un ministerio donde Él visibilizó lo que la gente no quería ver. ¿Ves a esta mujer? ¿Ves a este hombre? Siempre el Señor llamando, veamos, veamos. Por lo tanto, es tan importante en este llamado a ser un servidor, comprender, hermanos, que tenemos que ver. ¿En qué estoy sirviendo? ¿Puedo servir aquí en la iglesia? ¿Puedo servir en mi hogar? ¿Puedo servir donde estoy trabajando? ¿Puedo servir en el colegio donde soy apoderado de mi hija? ¿Cómo y de qué manera puedo servir? Hermanos, tenemos que buscar servir porque no estamos llamados a ser servidos. ¿Y qué ganancia hay cuando uno da? Y Pablo lo decía, que algún día se acordó de que Jesús dijo un día, más bienaventurado es dar que recibir. Servir es dar nuestro tiempo, una llamada de teléfono, una visita, una palabra de ánimo, un trabajo donde yo vivo o aquí en la iglesia. Servir. O sea, ceñirnos la toalla y empezar a lavar los pies de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que di un servicio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que atendí la necesidad de otro? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Podría usted recordarse? ¿Cuándo fue la última vez? A veces una mamá puede decir, yo sirvo a mis hijos y les sirvo el desayuno todos los días. Una esposa, un esposo, el desayuno a la cama. No, de verdad que estamos hechos para servir. Perdón, esposas, me están reclamando algunas. Perdón, no voy a entrar allí. Pero a veces son pequeños gestos que quedan marcados. Pero tenemos este llamado a servir porque tenemos un maestro que sirvió. Y sirvió hasta la muerte y muerte de cruz. Así que busquemos la manera de servir. Hermano, servir significa sacarnos la comodidad de encima. Servir significa salir de la silla que tanto nos acomoda. Servir significa salir de esa comodidad, de esa zona de seguridad. Servir significa despojarse de uno. Y el servicio es de tantas formas, no se necesita tener una billetera abultada. De tantas maneras se puede servir hoy día. Así que, hermanos, ¿cuántos de acá han escuchado este llamado a servir? ¿Cuántos acá están sirviendo? Porque el Señor los llamó a servir. El Señor puso este llamado un día en mi corazón. ¿Y cuántos de los que están acá pueden decir, y yo obedecí ese llamado y hoy día estoy sirviendo en lo que me pidieron, en lo que me solicitaron, en lo que me encargaron? ¿Cuántos están sirviendo de alguna manera? Hermanos, miremos esto porque es importante, porque ahí también está el significado de nuestra vida. Dejar una huella, dejar un legado, dejar algo importante, impactar a otros, ayudar a otros, y no es para recibir aplausos, reconocimientos, ni medallas, ni condecoraciones. Claramente que no. Pero claramente muchos necesitan ser servidos. Número 3, ¿a qué nos llama el Señor? Otra dirección, el Señor también nos llama, miren esto, a reposar en Él, a descansar en Él. Es como que nos ve agitados corriendo para allá. ¿Hay por aquí algún agitado? ¿Hay alguien ansioso? ¿Hay alguien acá que no para de la noche a la mañana? ¿Hay alguien acá que todo es para ayer?
Y está corriendo y está pensando y no se duerme en la noche y está pensando en mañana y todo lo que hay que planificar, todo lo que hay que hacer a la hora que hay que llegar. ¿Hay alguien acá que no para? Parece que varios. El llamado del Señor en esta sociedad es tan pertinente porque es un llamado a reposar en Él. Ese llamado, tranquilo, siéntate, aquíétate, cálmate. Pero es que esta sociedad no como que nos empuja a estar haciendo. El marido está en la casa limpiando desde la mañana, la esposa salió a hacer trámite y limpia ahí donde se lava la loza, limpia los pisos, limpia el baño, se las camas. ¡Uf! ¿Qué pasó? ¿Hay alguno acá? Y después que está cansado, no llega todavía y se sienta un minutito a descansar y justo llega ella. Y todavía está ahí sentado. A veces pasa eso, que justo cuando quiero, llega ella. Hermanos, pero sí, en esta sociedad donde parece que sentarnos un rato parecería no hacer nada, sentarnos un rato parecería desaprovechar el tiempo, sentarnos un rato, a veces a algunos les dirían, oye, en este rato podría hacer todo esto. Y obviamente las mujeres hacen más que los hombres. Mientras nosotros hacemos una cosa, ellas hacen 3 en el mismo tiempo o 4. ¿Ya? Pero muchas veces tenemos que empezar a desconstruirnos esto de que reposar, descansar y especialmente en el Señor es tremendamente relevante para poder continuar. Nadie puede pretender llegar a Puerto Montt si a la mitad del camino no paro en una bomba de estación y le echo benzina al auto. No va a llegar nunca. Tengo que saber parar si quiero llegar bien. Y la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, ¿qué dice? Ustedes se lo saben, ¿o no? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y trabajados y cargados y yo les haré descansar. Dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, dice el Señor, que soy apacible, soy humilde de corazón y encontrarán, ¿qué cosa? Descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hermana, el llamado, hermano y hermana, el llamado que nos hace el Señor es empezar a entregar las cargas a Él y reposar en Él. No soy el Salvador, no puedo solucionarlo todo, no lo puedo arreglar todo, no lo puedo resolver todo. Hay cosas que me quedan grandes, nunca las voy a poder cubrir, nunca. Si el Señor vino a este mundo y no solamente vino a un grupo, a un lugar geográfico, no hizo un tour por el mundo y recorrió todos los países, todas las culturas, solo estuvo allí. Si el Señor fue así, ¿qué más para nosotros? Hermano, entonces tenemos que reposar en Él. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 38, ¿qué dice? En el último día, el más solemne de la fiesta, había una fiesta judía aquella vez, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Parar, detenerse. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. La única manera de poder continuar es parar, es detenerse, reposar, entregar mis necesidades, mis cargas, mis dificultades y todo lo que no puedo hacer en su mano. Parar, reposar, descansar, pasar esos tiempos con Él. Y esto se suma a lo último que quería mencionar hoy día, y ese otro llamado y el último llamado. Llamado a estar con Él. Creo que el 3 y el 4 están como juntos, como que caminan juntos. Nos llama a reposar en Él. Pero ¿cómo puedo reposar en Él, con Él, si no paso tiempo con Él? Si no paso tiempo con Él. Tengo que pasar tiempo con Él. Pero que estoy ocupado, tengo que trabajar, tengo que lavar, tengo que ir a trámites, tengo que pagar cuentas, tengo un montón de cosas. ¿Saben que ha sido realmente una sorpresa encontrarnos acá en la iglesia con qué? Con hermanos y hermanas que no hacen su tiempo de devocional. Y solo oran por los alimentos, solo oran cuando van de viaje, un ratito, cápsulas de oración. Cápsulas de oración. Momentitos, flash de oración. Señor, gracias por este día. Y después al final, Señor, gracias por este día. Gracias porque me fui. Señor, bendice mi descanso. Señor, gracias por este alimento. Cápsulas de oración, cápsulas. Momentos, flash de oración.
Pero ¿cuánto nos falta empezar a entender, a comprender que tengo que pasar tiempo con Dios? El llamado más importante, y diría en este minuto, más que los 3 que ya vimos, es este último. El llamado más importante es a pasar tiempo con Él. Lucas 10, versículo 39, habla de estas 2 hermanas, ¿se acuerdan? Marta y María. Casa que hogar visitó un día el Señor, y dice el relato bíblico que Marta tenía una hermana llamada María. ¿Y qué hacía María? Sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Eso es lo que nos está faltando en muchos casos. Pasar tiempo con Él, sentarnos con el Señor, cerrar la puerta. Cuando ores, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando ores, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Este es el llamado a estar con Él, estar con Dios en lo secreto. Es tremendamente importante. Si alguien no lo está teniendo, no va a poder crecer, no se va a poder consolidar, no va a poder profundizar, siempre va a adolecer. Y como predicaba el último domingo del año 2023, siempre va a haber una cojera, una cojera. Y eso lo tengo que resolver porque no se puede vivir toda la vida tratando de decir, algún día voy a orar. Algún día voy a tener mi tiempo de devocional. Algún día lo voy a hacer. Es algo que tengo pendiente. No puede seguir pendiente, hermano. Un llamado principal es el llamado del Señor para pasar tiempo con Él. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 19, versículo 5? Dice que llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y dijo, Zaqueo. Zaqueo se había subido a un árbol porque era pequeño de estatura y lo vio. Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. El llamado del Señor, la intención del Señor de pasar tiempo con un hombre, de estar en su casa, de estar en la privacidad de su hogar, de estar con Él. Vemos a Jesús queriendo estar con las personas. Él quiere estar con nosotros. Él nos llama para que estemos con Él. La puerta sigue abierta y espera que nuestra puerta también esté abierta. En Juan capítulo 17, versículo 24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero, mire lo que dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La preocupación en esta oración sacerdotal de Juan 17, Señor, que ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Que estén conmigo, es lo que quiere el Señor, estar con nosotros. ¿Por qué no estamos con Él? ¿Cuántos están con el Señor frecuentemente dentro de la semana? ¿Cuántos escuchando este llamado vienen y le dicen, Señor, aquí vengo de nuevo, aquí estoy de nuevo, aquí estoy contigo una vez más? Esta mañana, esta noche, cerré la puerta, pasemos un tiempo juntos. Deja que te converse, que te hable. Eso es estar con Él. Es una conversación, una comunicación que no puede ser algo periférico, no puede ser algo raro, no puede ser algo extraño, no puede ser algo casual, no puede ser algo de esta manera, sino que tiene que ser un hábito, hermanos. Tenemos que pasar tiempo con Él. Juan capítulo 21, versículo 15, ¿qué dice? Cuando terminaron de desayunar, ¿se acuerdan qué mañana fue esa? Jesús ya había resucitado, habían pasado toda la noche, no pudieron pescar, Jesús les dio una orden, la barca se llenó de peces, llegaron a la orilla. Cuando llegaron a la orilla, el Señor les tenía las brasas listas, un pescado, un pan para tomar desayuno. Después de pasar toda una noche oscura, desvelados, con frío, húmedos, el desayuno estaba preparado en la orilla de la playa. Y Pedro después reconoció que era el Señor y Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Cuando estoy con el Señor tengo la oportunidad de hablarle de las cosas más profundas de mi vida, de las cosas que tal vez no le contarías a otro. Cuando estoy con Él tengo la oportunidad de sincerarme con Él, de contarle de mis luchas, de mis debilidades, de mis fracasos, de mis frustraciones, de las emociones que no puedo trabajar, que no puedo superar. Cuando estoy con Él puedo abrir mi corazón y dejar que Él vea todo lo que está en mí, contarle de lo que quiero, de mis sueños, pedirle que me muestre su voluntad, que me enseñe por dónde ir, que bendiga mi trabajo, que me ayude en lo que estoy pasando. ¿Cómo voy a poder superar y pasar el valle de sombra y de muerte y decir, porque tú estás a mi lado, si no estoy a su lado? Eso decía David en el Salmo 23, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado.
Sí, pero tú estás a mi lado. Por eso es importante estar con el Señor. Le decía el otro día a un hermano que no ha venido para acá, deja de trabajar, deja de trabajar. No le dije que renunciara. Le dije, deja de trabajar, deja de buscar hacer plata, dinero, porque quiero. Deja, todo tiene su lugar, todo tiene su lugar. Esta sociedad está consumiendo a muchos en un materialismo, en una cosa trabajólica, y nos olvidamos de lo importante, pero cuando la tierra se empieza a secar y se empieza a hacer grietas y me empiezo a hundir, recién me acuerdo que tengo que buscar al Señor. No esperemos que llegue ese momento. No esperemos estar al lado del hijo pródigo que al final llegó tanta escasez que se acordó que en la casa de su padre todos los jornaleros comían tan rico y tan bien y yo aquí pasando necesidad. Nunca lleguemos a ese punto. Y se puede llegar a ese punto espiritualmente hablando, no materialmente, espiritualmente hablando, cuando desoímos este llamado de estar con Él. No podemos desoírlo. Cuando un cristiano florece, o un cristiano da fruto, un cristiano está gozoso, aún en la tribulación y en la dificultad, es porque ha estado con Él, porque está con el Señor. Un cristiano que está con el Señor tiene las cosas más claras, se le abre el entendimiento, recibe sabiduría, recibe poder, recibe autoridad, recibe valor, recibe discernimiento. Hermano, un cristiano cuando ha estado con el Señor se nota, porque hay fruto. Hermano, entonces, queridos, les quiero decir que el Señor nos está llamando, dado que es el tema que tenemos este mes, nos está llamando. ¿Y en qué dirección nos está llamando? ¿Por qué salió así? Pero bueno, ¿se entiende? No está en griego, ¿ya? Pero dice arriba, ¿en qué dirección me está llamando Jesús? ¿En qué dirección me está llamando Jesús? ¿Me está llamando a qué? A ser salvo. Si hay alguien que no es salvo, hoy día tienes que ser salvo. Ven al Señor, entrégale tu corazón. Ese es el primer llamado por el que el Señor parte. Nos está llamando entonces a que seamos servidores, Así que, ¿a qué me estás llamando a servir? ¿Qué dones, qué talento, qué capacidades me has entregado para yo poder servir en lo que tú me estás colocando en mi vida? Me está llamando a reposar en Él, a descansar en Él, no afligirme. Por nada estemos ansiosos, dice Pablo a los filipenses. Por nada estemos ansiosos, sino que sean presentadas vuestras necesidades con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿En qué? En Cristo Jesús. Entonces nos está llamando a reposar, a descansar, a estar tranquilos y nos está llamando a estar con Él. Pasemos tiempo con Él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien acá pasó tiempo con Jesús? Tal vez tiempo de volver a estar con Él. Me recuerdo de esa historia y ya para terminar, en un lugar, en un campo, en una tribu, los que estaban ahí eran cristianos y tenían la costumbre de ir a orar a cierto lugar. Cada uno tenía un punto donde iba a orar con el Señor. En distintos lugares en medio de la vegetación. En medio de la vegetación, en esta tribu que eran cristianos, cada uno elegía un punto. Entonces, cada día se abría paso entre la maleza y llegaba a su punto. Podría ser una piedra, un lugar, y ahí pasaba tiempo con el Señor. Todos los días, cada uno por acá, otro por allá, otro por acá. Todos lo hacían. Entonces, como iban todos los días, al segundo día ya no había que remover tanta la maleza, ¿cierto? Al tercer día, prácticamente cada uno iba haciendo como un caminito, y ya el caminito estaba despejado porque iban todos los días cada uno a orar y pasar su tiempo con el Señor. Pero cuando alguno descuidaba ese tiempo con el Señor, ¿qué pasaba con la maleza? Comenzaba a crecer de nuevo. Entonces el de al lado, el compañero le echaba la talla, la broma. Oye, está creciendo la maleza en tu camino. O sea, estás dejando de orar, estás dejando de estar tiempo con el Señor. Hermanos, que no nos pase lo mismo. No dejemos que crezca la maleza en nuestro camino para estar con el Señor. De tal manera que continuamente al estar con Él, nunca la maleza crezca. Y nunca va a crecer la maleza en el corazón de una persona que pasa tiempo con el Señor, que ora, que lee la palabra, que le conversa y que escucha lo que el Señor nos tiene que decir. Hermanos, Dios nos está llamando en esta dirección. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor, Señor, haz claro ese llamado en mi vida? ¿En qué dirección me estás llamando? ¿Hay alguien que no es salvo hoy día? ¿Hay alguien que puede reconocer, Señor, yo quiero ser un servidor, quiero servir? ¿Hay alguien que necesita descansar, reposar?
porque he estado muy agitado, muy ansioso, muy preocupado, necesito reposar. Hay alguien que dice, Señor, ¿cuánto necesito estar contigo? Oremos al Señor. Cierra tus ojos, hermano. Pasa este tiempo con el Señor ahí en tu puesto. Ahí en tu puesto. Sé que varios pasaron hace un momento antes de la predicación y posiblemente ya pasaste por alguno de estos motivos. Señor bendito y Padre amado, oramos a ti y te damos las gracias porque nos permites poder compartir y abrir tu palabra y reflexionar con claridad. Señor, compartir este llamado que está allí y hoy día vigente, presente, real para el hombre y la mujer de hoy. Señor, hay alguien acá, tú lo sabes, que todavía no es salvo, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que no le ha recibido y no se ha aplicado a su vida el sacrificio de Cristo, quien nos reemplazó y sufrió nuestro castigo, lo sufrió en nuestro lugar para que tengamos vida eterna. Señor, ¿habrá alguien que acá no es salvo todavía y quiere ser salvo? Si hay alguien acá que no es salvo y quiere ser salvo hoy día y tener vida eterna, te invito a escuchar este llamado. Recibe al Señor en tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón. Deja que el Señor entre a tu vida. Ten a Cristo en tu vida. Cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él y serás salvo. ¿Hay alguien acá que quiere ser salvo porque no lo es? ¿No está seguro? Levanta tu mano. Me gustaría ayudarte y orar por ti. ¿Hay alguien acá que quiere ser salvo? ¿No es salvo todavía? ¿Quiere tener salvación? Levanta tu mano. Me gustaría, quiero orar por ti, acompañarte y apoyarte. ¿Alguien acá? ¿Todos son salvos? Amén. Si es así, gloria al Señor. Padre querido, confirma esta salvación en cada uno de nosotros, para que siendo salvos, compartamos la salvación con otros. Le hablemos a otros acerca de que hay una salvación segura para todo aquel que quiera creer. Ayúdanos a abrir nuestros labios y compartir donde tú nos has colocado. Señor, ayúdanos a escuchar este llamado para ser servidores. Servir no es tarea fácil. Servir no es algo que puedo hacer cómodamente. Significa un esfuerzo, pagar un precio, pero que tiene gran galardón. Gran galardón. Señor, ayúdanos a ser todos servidores. Ayúdanos a reposar y descansar en ti en medio de nuestras historias que estamos pasando. Y ayúdanos a estar contigo. Padre, trabaja en nosotros esto que es una práctica tan saludable, estar contigo. Cerrar la puerta, pasar a solas contigo ese tiempo, esos momentos, esos minutos, abrir tu palabra, leerla, orar a ti, reflexionar, de tal manera que al abrir nuevamente la puerta salgamos renovados. Ayúdanos, Señor, para pasar tiempo contigo, estar contigo, caminar contigo, hablarte tantas cosas. Es tan importante que nada de este mundo, el trabajo, los compromisos, las tareas, quieran estar golpeando la puerta porque quieren entrar y también apoderarse de ese momento. No, Señor, ayúdanos a mantener la puerta cerrada a todas estas cosas cuando estamos contigo. Señor, y alguien se la leyó. Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando